La historia comienza mostrándonos cómo nuestro prota Peter, después de 99 intentos, por fin había llegado hasta la ronda final de una especie de juego mortal, en el que para llegar a la meta debía enfrentarse a varios arcángeles de nivel alto. Por suerte el prota estaba rotísimo, y gracias a su nivel no le tomó trabajo abrirse camino entre sus oponentes, hasta que después de varias horas, y gracias a sus técnicas de batalla, había eliminado a la mayoría de oponentes. Únicamente le restaba enfrentar al guardián más poderoso del lugar, guardián que fue capaz de ponerlo contra las cuerdas gracias a sus habilidades de hielo. Pero Peter contaba con un último as bajo la manga, una técnica rotísima, gracias a la cual no solo logró liberarse, sino incluso atravesar a su último rival. Tras hacerlo, estaba por averiguar qué carajos era lo que se encontraba detrás de los 20 niveles que había atravesado, aunque una vez estuvo en la sala de premiación, cuando el sistema del juego estaba por darle su recompensa, esto ocurrió. Condición de entrada, 1 de 5, necesitas al menos 5 jugadores para poder abrir la sala del jefe. El prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. Ay, solo un jugador. El jugador perderá la vida en 5 segundos por no cumplir con los requisitos. Tras esto, el chico comenzó a perder su energía vital, furioso porque nunca le habían dicho nada acerca de ese requisito. Y lo peor de todo era que esa era la primera vez que llegaba tan lejos. Has sido eliminado. Has cumplido las condiciones para activar la runa de regresión. Retrocede el tiempo al estado anterior de la ronda 1. Runa de regresión. Número de usos 100 de 100. Has agotado todas las activaciones. La runa desaparecerá. Comienza la regresión número 100. Después de esto, damos un salto algunos años atrás, donde nos muestran cómo Peter había regresado a la víspera de Año Nuevo, precisamente unas horas antes de que el juego de antes diera comienzo. Y el chico nos explica cómo esa era la última oportunidad que tendría si quería completar ese maldito juego, ya que al parecer había atravesado sus niveles, teniendo que perder la vida 99 veces. Eso sí, al menos esta vez sabía cómo llegar hasta el último nivel, y que para completarlo debía conseguir a 4 aliados. Además, esta vez no tenía permitido fallar, ya que esa era su última oportunidad. Tras esto, en medio de la gente que celebraba la víspera de Año Nuevo, conocemos a Javier, un compañero de instituto del prota, quien junto a sus amigos discutían qué profesión tomarían después de la graduación. Por cierto, este último solía molestar a Peter, tratándolo como basura, aunque cuando se disponía a molestarlo como de costumbre, notó que el chico era envuelto por un aura misteriosa. Momentos después, en el lugar se comenzó a escuchar una misteriosa voz proveniente de esta criatura, que al parecer era una especie de ángel, la cual después de presentarse, comenzó a referirse a los humanos como criaturas insignificantes y poco desarrolladas, explicándoles que únicamente debían seguir sus órdenes al pie de la letra. No obstante, uno de ellos cometió el grave error de insultarla, preguntándole a quién carajos era y quién se creía para tratarlos de esa forma, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que en segundos la criatura le voló la cabeza con solo mover su mano, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Claro, todos a excepción de Peter, que había presenciado esa escena decenas de veces. Tras esto, la criatura les advirtió a los humanos en el lugar que debían seguir sus órdenes para no terminar como el hombre de antes, explicándoles que a partir de ese momento jugarían una especie de juego en el que durante 20 rondas, el día 1 de cada mes, sus almas serían transportadas a una nueva dimensión donde debían completar las misiones que se les dieran, ya que al hacerlo no solo recibirían recompensas, sino también volverían al mundo real. Eso sí, solo la mitad de participantes en cada ronda sobrevivirían, mientras que los perdedores serían aniquilados. Todos quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Seguido de ello, les reveló que únicamente participarían los humanos en un rango de edad entre los 15 y 29 años. Las personas fuera de él estaban felices de no verse envueltas en ese problema, mientras que los demás estaban aterrados. Según el ángel, el número de participantes total sería de 1.801.000.000.000 de personas. Y tras terminar todas las explicaciones, la criatura dio por iniciado el juego, mostrándonos cómo el prota fue llevado a un espacio que para él obviamente era familiar y donde debía personalizar el avatar que tendría dentro del juego. Así que como siempre, el chico escogería las mismas especificaciones de antes y su apodo sería Wolverine. Tras escoger sus avatares, todos los participantes fueron llevados a una especie de mundo muy distinto al suyo. La mayoría de ellos habían realizado cambios radicales a sus cuerpos. Por su parte, Peter, luego de 99 intentos, controlaba ese cuerpo a la perfección, como si fuera el suyo. Momentos después
Después, el ángel se hizo presente, explicándoles que todos los participantes habían sido transportados a ese mundo, indicándoles que fueron divididos en pequeñas secciones para llevar a cabo la primera ronda. Por otra parte, les dijo que les daría unas cuantas indicaciones antes de iniciar el primer nivel. La primera era cómo invocar su ventana de estado, diciéndoles que si habían jugado un juego normal, sabrían cómo funcionaba dicha ventana, donde sabrían con qué habilidades contaban y el nivel en que se encontraban, explicándoles que lo principal en las próximas 20 rondas era que se fortalecieran subiendo su nivel y estadísticas, ya que solo de esa forma podrían sobrevivir hasta el final y por supuesto ser liberados, además de obtener una jugosa recompensa. Pero bueno, antes de iniciar con la ronda 1, la chica les otorgó un regalo que les ayudaría en todo su recorrido. Se trataba de una runa aleatoria, la cual solo podría ser usada una vez y a cada participante le daría una habilidad diferente. Tras explicarles esto, por fin dio inicio la primera ronda del juego y ante ellos apareció esta ventana. Misión: eliminar 100 goblins cada uno. Únicamente sobrevivirá la mitad de los participantes. Momentos después, miles de goblins fueron invocados por el ángel, quienes dijo que 10.000 humanos en esa zona se enfrentarían contra 50.000 goblins. Obviamente los participantes estaban aterrados, o bueno, todos a excepción de Peter, quien luego de alejarse del resto, mandó a volar al primer goblin en una escena épica, explicándonos que cuando se forma parte de un grupo, la primera impresión es extremadamente importante, ya que debía imprimir una imagen de poder en sus mentes. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión 100 del jugador de nivel máximo. Y bueno, tras robar la daga del primer goblin, se abalanzó sobre el resto, aniquilando a varios de ellos en segundos. El resto de participantes estaban impactados con su manera de luchar, aunque algunos tontos, creyendo que quizá los goblins no eran demasiado fuertes, se enfrentaron a ellos descuidadamente, siendo eliminados en segundos. Esto ya que muy pocos eran capaces de enfrentarlos, dando comienzo a una masacre a favor de los monstruos. Algunos participantes quisieron alejarse del lugar, pero el prota nos explica que no había escapatoria, ya que una barrera invisible rodeaba el perímetro. De hecho, él también había cometido ese error la primera vez que estuvo en ese lugar. Además, muy pocos participantes tendrían el valor para eliminar a un goblin, si en sus vidas normales ni siquiera habían acabado con la vida de un animal pequeño, error que según Peter le costaría la vida a muchos de ellos. Los minutos continuaban pasando y los goblins continuaban acabando fácilmente con los humanos, que a duras penas se defendían. Por su parte, Peter continuaba masacrando a monstruo tras monstruo, incluso llamando la atención del ángel al ver que ese chico había acabado con más de 70 goblins. Únicamente le restaban 30 más para pasar la prueba. Experiencia más 4, oro más 10, subiendo de nivel. Progreso de la misión: goblins eliminados, 75 de 100. Más goblins continuaron reuniéndose alrededor de Peter al notar que era la mayor amenaza. Pero eso no fue problema para este último, quien gracias a sus instintos y experiencia en ese nivel, en segundos era capaz de acabar con docenas de ellos, como si de un monstruo se tratase. El aura asesina del chico era tan grande que incluso los monstruos comenzaban a temerle, así que aprovechó el descanso para revisar su ventana de estado, notando que había alcanzado el nivel 4 y tenía algunos puntos de experiencia, puntos que utilizó para incrementar su agilidad, ya que según él, en los primeros niveles dicha estadística era la más importante. Tras recibir el aumento, continuó con su enfrentamiento contra las bestias, a las cuales esta vez le bastaron un par de segundos para acabar con los goblins que le faltaban, alcanzando así las 100 kills. Has subido de nivel. Progresión de la misión: goblins eliminados, 100 de 100. Has completado la quest, primera ronda. Tras esto, el chico fue envuelto por una especie de zona segura, donde los goblins no podrían atacarlo. Además, por haber sido el primer participante en completar la misión en todas las zonas, obtendría una recompensa especial. Recompensa que se trataba de una especie de daga, así que ahora el arma que le había robado al goblin no sería necesaria.
Además, aprovechó su tiempo para revisar su ventana de estado y darle un vistazo a la habilidad que la runa que el ángel les dio al principio le había brindado esta vez, explicándonos que había sido con ella, que la primera vez que participó recibió la habilidad de regresar en el tiempo 100 veces después de fallecer, aunque ahora sería absurdo recibir el mismo ítem, ya que de hacerlo tendría intentos infinitos. Y sí, tal como lo dijo, tenía razón, ya que esta vez la runa le daría la habilidad de que al ser eliminado podría permanecer en forma de alma durante un minuto y podría resucitar en el momento que lo deseara con toda su salud restaurada. Eso sí, la habilidad solo podría ser usada una vez. Obviamente el chico estaba impactado, ya que tenía en sus manos una carta ganadora. Pero bueno, tras poner su estado en privado, revisó qué jugadores comenzaban a completar el nivel 1, dándose cuenta de que Javier, el tipo que solía acosarlo, al igual que las veces anteriores, estaba por terminar. Por cierto, el ángel, al notar que muy pocos participantes estaban consiguiendo completar la prueba, decidió usar la energía de las personas eliminadas para darles un plus de poder a los participantes restantes, plus gracias al cual pudieron nivelar sus habilidades, haciendo que poco a poco los cupos de personas que pasarían al nivel 2 comenzaran a llenarse, hasta que luego de algunas horas el límite de sobrevivientes fue rebasado, así que todos aquellos que aún continuaban con vida, pero que no habían conseguido eliminar a los monstruos, fueron eliminados de manera despiadada, no importando que a algunos únicamente les faltaba eliminar a un goblin más. Tras terminar la ronda número 1, el ángel felicitó a todos los participantes sobrevivientes y les dio los resultados detallados de la ronda 1. Al parecer Wolverine había obtenido el puesto 1 en todas las áreas, por ser el que más rápido completó los requisitos, así que como recompensa obtuvo un bonus de oro bastante grande. Por su parte el ángel, que estaba interesada en las habilidades del chico, le preguntó cómo había conseguido ser tan poderoso, pero el prota de manera fría le contestó que eso no era de su incumbencia. Además, de manera altanera le dijo que creía que las recompensas por obtener el primer lugar no eran demasiado buenas, así que esperaba que pudiera cambiárselas por algo mejor. El resto de sobrevivientes quedaron impactados con la manera en la que el chico se dirigía a la criatura, mientras que el ángel, enfurecida, le pidió que le repitiera lo que acababa de decir, a lo que Peter, sin alterarse, le dijo nuevamente que quería una recompensa mejor. El ángel, tras escucharlo, estaba furiosa e incluso quiso volarle la cabeza, aunque cuando estaba por hacerlo recordó que únicamente podía usar esa habilidad una vez, así que no podía eliminarlo de esa manera. Claro que eso no la detendría. Segundo después, le contestó al chico que estaba bien, le brindaría una recompensa mejor y para eso solo debía seguirla a otro lugar, mientras el resto esperaban. Claro que solo esperaba el momento indicado para acabar con su vida. Lo que no esperaba era que el chico estaba al tanto de esto, y más bien fue ella quien terminó cayendo en la emboscada de Peter. Una vez en un lugar alejado, el prota, tomándola con la guardia baja, le asestó un fuerte golpe en el rostro que la mandó a volar. Obviamente el ángel no entendía qué carajos estaba ocurriendo y por qué ese humano se había atrevido a golpearla. Enfurecida quiso contraatacar, pero se dio cuenta de que el chico había desaparecido. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que luego de colocarse en su punto ciego, Peter despedazó una de sus alas, sabiendo que ese era su punto débil. El ángel, llena de dolor, le preguntó por qué carajos actuaba de esa manera, a lo que el prota, después de desprenderle el ala de manera despiadada, le dijo que no fuera dramática. Tras esto, continuó torturándola, arrancándole la otra ala y diciéndole que si acaso ella no planeaba torturarlo de la misma manera. La chica, sorprendida, le preguntó de qué carajos estaba hablando, a lo que Peter le respondió que sabía que iba a eliminarlo con una daga escondida en su ala, pero lo que más impactó a la criatura fue que el chico la llamó por su nombre, así que rápidamente le preguntó cómo sabía eso, pero el prota le ignoró y más bien sacó la daga que había ganado momentos antes para acabar con su vida. El ángel quiso amenazarlo con volarle la cabeza, pero el prota le respondió que sabía que podía usar esa habilidad una sola vez. Al verse acorralada, la chica le advirtió que sus compañeros no dejarían pasar algo así por alto, pero Peter nuevamente le respondió que sabía que ninguno de sus compañeros le importaría si era eliminada o no, aunque cuando estaba por acabar con su vida, le ofreció darle toda la información acerca del juego, pero Peter le respondió que eso no era necesario, ya que luego de torturarla en su vida anterior, había obtenido dicha información. Tras estas palabras, con un movimiento rápido acabó con su vida,
Has derrotado a un ángel. Eres el primer jugador en eliminar a un ángel. Has obtenido sangre de ángel como recompensa. Tras esto, el prota nos explica que había descubierto que se podía obtener recompensas únicas de esa manera desde la 13ª vez que estuvo en ese lugar. Y su principal objetivo para hacerlo era obtener la sangre de ángel, un ítem que le permitía conseguir la clase Parka, explicándonos que todos los jugadores a lo largo de las rondas podrían obtener una clase apenas alcanzaran el nivel 10. No obstante, la que había conseguido era una de las más útiles y poderosas. Pero bueno, ahora su objetivo era alcanzar rápidamente el nivel 10 para poder asimilar dicha clase. Además, quería obtener el puesto 1 en todas las rondas, ya que al ser su última oportunidad, no existía margen de error. Primera ronda terminada. Las almas serán transferidas al estado original en breve. La ronda número 2 tendrá lugar el 1 de febrero. Nos vemos en el siguiente nivel. Felicitaciones. Tras este mensaje, todos los participantes fueron transportados a sus cuerpos originales en el mundo real. No obstante, notaron que no todas las personas despertaron, ya que aquellos que habían sido eliminados en la ronda 1 simplemente jamás despertarían. Al percatarse de esto, todos los que habían regresado se dieron cuenta de que todo lo ocurrido no se había tratado de un sueño y que solo la mitad de ellos continuaba con vida. Por su parte, Javier estaba emocionado por la idea de tener que competir en un juego como ese. Además, trató de encontrar a Peter entre los sobrevivientes, pero mientras lo hacía, notó que algunas personas en ese lugar podían materializar objetos del otro mundo. Gracias a ello, todos en el lugar se dieron cuenta de que podían invocar la ventana de estado cuando lo desearan. Y eso no era todo, ya que los jugadores ahora podrían hacer uso de sus habilidades del juego dentro del mundo real. Obviamente, la noticia del fenómeno por el que miles de ciudadanos habían pasado por todo el mundo rápidamente se esparció por los noticieros y las redes sociales. Por otra parte, mientras el prota regresaba a casa y escuchó en los noticieros como las personas que fueron transportadas ahora eran llamadas jugadores, nos explica que ese era solo el inicio, ya que a medida que los jugadores subieran de nivel y sus habilidades fueran más poderosas, se convertirían en seres trascendentales en el mundo real, convirtiéndose técnicamente en armas humanas que ningún ejército militar podría enfrentar. Por suerte, él tenía una contramedia para evitar que el mundo se sumiera en el caos, y eso era convertirse en una fuerza abrumadora a la que los jugadores tuvieran que obedecer. Claro, aún no olvidaba que esta vez tendría que actuar de manera diferente a la anterior para conseguir a los compañeros que necesitaba. Por suerte, tenía algunos candidatos para ello, pero por el momento tenía una tarea más importante que completar. Una vez en casa, nos presentan al hermano menor del chico, Daniel, explicándonos cómo luego de que sus padres fallecieran, Peter había tenido que hacerse cargo de su hermano por sí solo. Unas horas después, apenas amaneció, el prota rápidamente despertó a su hermano y le pidió que se preparara para salir, ya que tenía algo urgente que hacer. Daniel no entendía qué estaba ocurriendo, pero el prota le contestó que debían apresurarse, ya que el mundo estaba por cambiar, pero le explicaría todos los detalles en el camino. Una vez estuvieron en marcha, Daniel le pidió que ahora sí le explicara qué ocurría, a lo que el prota le indicó que revisara las tendencias en redes sociales. Tras unos minutos, el chico entendió a grandes rasgos lo que ocurría y Peter le reveló que él era uno de los jugadores de los que se hablaba en los noticieros. Al saberlo, Daniel estaba aterrado, ya que tenía miedo de perder a la única familia que le quedaba en una de esas rondas de las que hablaban. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ese lugar tenía un sistema de estadísticas como el de los juegos y por medio de ellas había conseguido fortalecerse. Por otra parte, Daniel le preguntó a dónde se estaban dirigiendo, quedando impactado al escuchar por el prota que se dirigían a la guarida de Joeser, uno de los bravucones que solía molestarlo y que continuamente le causaba lesiones serias. Por su parte, Daniel se preguntaba cómo Peter se había enterado de eso, cosa que el prota no quiso responder, aunque nos explica que se había enterado de eso luego de que en su primera regresión, cuando su hermano fue a comprar algunas cosas, terminó siendo atacado por esos hijos de fruta, causándole lesiones bastante serias, al grado de dejarlo sin poder ver, pero esta vez no dejaría que nadie lo volviera a tocar. Mientras tanto, en la guarida del bravucón, este último insultaba a los miembros de su banda por no haberle llevado a Daniel, ya que tenía algunos asuntos pendientes que arreglar con él, así que les preguntó si conocían su dirección, aunque eso no sería necesario, ya que en ese momento se hizo presente en el lugar Peter con su hermano. De inmediato, el hijo de fruta le gritó al chico, preguntándole por qué no había aparecido hasta ahora, intimidándolo de inmediato, aunque se preguntaba quién era el tipo a su
su lado, que lo observaba con una mirada llena de odio. Tras esto, el prota, con una presencia intimidante, se presentó como el hermano de Daniel, diciéndoles que no permitiría que trataran de esa manera a su hermano nuevamente. Palabras que hicieron enfurecer a Joezer, que de inmediato mandó a sus compañeros a darles una paliza. Pero el prota no se andaba con rodeos, y de inmediato comenzó a darles una paliza, a uno por uno. Por más que se abalanzaban sobre él en bola, todos corrían el mismo destino, y fueron puestos de rodillas por Peter. Joezer, que observaba todo, parecía tranquilo, ya que creía que ese tipo simplemente sabía algo de boxeo, pero eso no sería suficiente para enfrentarlo, así que confiado por su poder trató de conectarle un golpe, sin saber que estaba cometiendo un grave error, ya que el prota con movimientos sutiles se encargó de evadir todos sus ataques. Tras esto, cargando un poco de la fuerza obtenida en el otro mundo en su puño, le bastó un solo golpe para mandar a volar al hijo de fruta, que no entendía cómo carajos ese chico tenía tanta fuerza. A pesar de ello, quiso arremeter de nuevo en su contra, pero al hacerlo se dio cuenta de que Peter había desaparecido, o eso fue lo que le hizo creer, ya que después de aparecer en su punto ciego, le conectó un fuerte derechazo, tirándole algunos dientes y haciendo enfurecer más a Joezer, quien sin entender la posición en la que se encontraba, continuó arremetiendo contra él. Por su parte, Peter simplemente estaba jugando con él, conectando golpe tras golpe para transmitirle un poco del dolor que su hermano había sufrido, hasta que luego de un rato, cansado de perder el tiempo, tomó la decisión de ponerle fin al altercado, mandando a volar al tipo de una patada en el rostro. Claro que ese era solo el inicio para la tortura que estaba por darle, ya que lo haría pagar por todo el daño que su hermano había sufrido. Y así fue, ya que de manera despiadada y con una aura intensa rompió los huesos de la mano de Joezer, quien sentía un dolor inmenso. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que a pesar de sus súplicas, Peter no lo pensó dos veces y rompió su otra mano. Sus gritos de dolor aterraron tanto a sus compañeros que terminaron escapando y abandonándolo. Incluso Daniel no podía ni siquiera ver la escena tan aterradora que su hermano estaba protagonizando. Por último, antes de irse, el prota le advirtió al tipo que ya sabía lo que pasaría si volvía a acercarse a su hermano. No obstante, a pesar de que el tipo le prometió que nunca volvería siquiera a pensar en él, Peter quiso darle la cereza del pastel, rompiendo el brazo del chico, ya que sabía que la única forma de hacer entender a tipos como él era por medio del miedo. Y bueno, mientras regresaban a casa, su hermano le preguntó cómo había hecho eso, a lo que Peter le respondió que ahora podía usar sus habilidades del juego en el mundo real, dándole una pequeña demostración al invocar la daga que había obtenido en la primera ronda. Además, le explicó que podía moverse de esa manera, gracias a que su agilidad en el juego era de 11 puntos, mientras que para una persona común en el mundo humano era de apenas 3. Eso sí, el prota decidió no revelarle que él era un regresor. Esto ya que nos explica que la vez que lo había hecho, su hermano terminó siendo secuestrado por un jugador para obtener información de él. Obviamente lo rescató, pero no quería que Daniel volviera a pasar por eso de nuevo. Dejando eso de lado, Peter llevó a su hermano a desayunar algo. No obstante, antes de ir por la comida, sacó todo el dinero que tenía en el banco y por el que tanto había trabajado, ya que tenía algo en que usarlo. Claro, antes de eso invitó a su hermano a la comida que él quisiera, sin que se fijara en el precio, algo que hasta ahora no había podido hacer. Daniel no estaba seguro de hacerlo, ya que su situación económica no era muy buena, pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que su situación estaba por mejorar, así que al final terminó convenciéndolo de comprar toda la comida que deseara. Y bueno, después de disfrutar de la comida en la tienda de convivencia, Peter usó el resto de sus ahorros para comprar exactamente 100 billetes de lotería. Daniel no podía entender por qué carajos su hermano había desperdiciado de esa manera el dinero que tanto trabajo le había tomado reunir, pero lo que más impactó a este último fue que Peter marcó todos los billetes con el mismo número, así que le preguntó por qué había hecho eso, a lo que el prota, sin pensarlo, le contestó que ese era el número ganador. Unos días después, cuando el momento del sorteo había llegado, Daniel estaba aterrado, ya que lo más seguro era que lo perderían todo. Aunque grande fue su sorpresa, luego de notar que el número que su hermano había seleccionado para el sorteo fue el ganador. El chico no lo podía creer, habían ganado el premio mayor, y no solo eso, sino que multiplicado por 100. Daniel estaba emocionado, mientras que Peter lo tomó de manera bastante tranquila, ya que no podía emocionarse por ello, después de pasar por la misma escena docenas de veces. Para él ya era
era algo habitual, además de que debía conseguir dinero rápidamente, ya que la economía global muy pronto comenzaría a colapsar y el cambio de objetos entre jugadores funcionaría con dinero, así que era algo esencial tener los fondos necesarios para sobrevivir. Tras esto, el prota fue a recolectar el premio del sorteo de manera tranquila, ya que como recordemos había pasado por el mismo proceso ya varias veces. Una vez en el banco de recolección, los empleados estaban impactados de que solo un estudiante ya contara con ese dinero, así que obviamente le dieron un trato bastante amable, incluso llamando al presidente de la empresa para que lo atendiera personalmente, y luego de presentarse ante él y llevarlo a un lugar más cómodo, fueron revisados sus billetes para comprobar su valor. La recepcionista que lo atendió no podía creer que hubiera acertado el número ganador en 100 billetes, preguntándose si acaso podía ver el futuro. Pero bueno, al final la suma total del premio fue de más de 20 millones de won, y después de recibir el dinero, rápidamente buscó un buen lugar para mudarse, y en la noche se abrió una cuenta para invertir todo lo que ganó en bitcoins, ya que gracias a sus conocimientos sabía que al hacerlo obtendría fuertes ganancias. Días más tarde, ambos hermanos estaban por mudarse a su nueva residencia, aunque su hermano no entendía por qué había elegido rentar un penthouse en un hotel en lugar de comprar una casa propia. Sin embargo, quedó impactado luego de escuchar del prota que había invertido todo su dinero en bitcoins y que ahora no tenían demasiado dinero. Obviamente Daniel estaba aterrado por sus palabras, pero el prota lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara. Había visto que debía hacer eso en el mismo sueño, donde según él, vio los números ganadores de la lotería. Por otra parte, nos muestran cómo Javier había asignado todos sus puntos de experiencia a su fuerza, ganando habilidades bastante buenas en el mundo real. Así que quería probarlas con su antiguo lacayo, Peter, quien no creía que hubiera sido eliminado en la primera prueba. Así que de inmediato se dirigió a su residencia, ya que además de probar sus nuevas habilidades, quería hacerlo pagar por la manera en la que lo observó antes de la ronda 1. Aunque no podría llevar a cabo sus planes, ya que mientras azotaba la puerta del cuarto, uno de los vecinos de Peter le hizo saber que los hermanos que vivían en ese lugar se habían mudado hace apenas unas horas, sin decir a dónde iban. Mientras tanto, nos muestran cómo el prota y su hermano habían llegado al edificio donde rentaron el penthouse. Daniel no podía creer el lugar tan lujoso en el que vivirían a partir de ese momento. Incluso tenían guardias de seguridad a su servicio. Daniel no podía creer el tamaño de ese lugar. Las instalaciones eran impecables, aunque quedó con la boca abierta al enterarse del costo por apenas un mes de renta. Así que le preguntó a su hermano si no sería mejor comprarse una casa más barata. Pero el prota le explicó que entre más cara fuera la renta, mejor sería la seguridad, recordándole que el primero de cada mes los jugadores entrarían en un estado de sueño, el periodo en el que más vulnerables serían a desastres como el fuego, los terremotos e incluso matones contratados por otros jugadores. No importaba qué tan fuerte fueras en el otro mundo, si tu cuerpo real era aniquilado. Tras esto, Daniel se disculpó con él por solo estar gozando de los lujos, mientras que él todos los meses tendría que enfrentarse a una batalla a muerte. Pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que él sobreviviría a toda costa. Días más tarde, Daniel quiso llevarles algunos pastelillos a los vecinos para presentarse como el nuevo inquilino. El prota, sin muchas ganas, decidió acompañarlo, sin saber que eso sería de utilidad, ya que al hacerlo descubrió que en el mismo edificio vivía una actriz famosa que también era participante del juego. Aunque cuando quisieron entablar conversación con ella, fueron alejados rápidamente por su guardaespaldas, quien los trató de manera fría. Por otra parte, nos muestran cómo la chica estaba aterrada por tener que enfrentarse a la segunda prueba, ya que había sobrevivido la ronda 1 únicamente gracias a la ayuda de su guardaespaldas, que también estaba en el juego, aunque recordó la manera en la que Wolverine había acabado con todos los goblins de manera calculada, preguntándose en qué podría trabajar alguien como él en el mundo real. Además, incluso tuvo la idea de que quizá podría sobrevivir a la prueba si trabajaba con alguien como él. Pero bueno, la segunda prueba estaba por dar inicio, así que luego de despedirse de su hermano, prometiéndole que pronto volvería, Peter fue transportado al escenario donde tendría lugar el nivel 2, un escenario bastante distinto al anterior. Rápidamente, todos los participantes que llegaron a la escena fijaron sus vistas en el número 1 de la ronda anterior, Wolverine. Por otra parte, en el lugar se hizo presente un ángel diferente al anterior, quien luego de explicarles que su anterior sensor había sufrido un accidente, procedió a explicarles el objetivo de la segunda ronda. Y bueno, tras ello, este mensaje apareció frente a los jugadores. Misión principal: selecciona un representante de la región en 3 horas. Número de participantes finales: 900 millones. Dicho mensaje dejó impactados a todos, quienes creían que de nuevo sería una ronda de supervivencia.
pero lo que más los impactó fue que todos ellos podrían sobrevivir al no haber un límite de sobrevivientes. Por su parte, el ángel les explicó que en esa ocasión ellos simplemente tendrían que emitir un voto para elegir a alguien que los representara. Eso sí, dicho tipo tendría la autoridad para obligar a todos los jugadores de su región a obedecer sus órdenes, incluso si este les pedía que muriesen. Y para pensar en quién elegir, contarían con un tiempo de 3 horas. Tras ello, volverían a la Tierra sin ningún daño. Obviamente todos estaban aliviados. Esta vez no tendrían que luchar para sobrevivir. O bueno, todos a excepción del prota, quien luego de que el ángel se retirara, se alejó del resto de jugadores, ya que en ese momento la elección no era lo más importante, porque gracias a sus conocimientos sabía que de hecho, aparte de la misión principal, existía una misión secundaria, que consistía en conseguir una clase, y para ello debía alcanzar el nivel 10 tan rápido como pudiese, por lo que minutos después inició la cacería, acabando en segundos con cualquier monstruo que se topaba en el bosque cercano, mientras el resto discutían por elegir al líder. Has vencido un goblin, contador de kills actual, 1 de 100. Y bueno, apenas el tipo acabó con su primera presa. Tal como le esperaba, docenas de goblins se reunieron a su alrededor para aniquilarlo. Situación que según él, era como un regalo caído del cielo, ya que gracias a sus habilidades, acabar con escorias como esas no le tomaba más que un par de segundos. Has vencido un goblin, contador de kills, 50 de 100. Has subido de nivel. Apenas había pasado media hora, y según sus estadísticas, el tipo había alcanzado el nivel 9. Además, aprovechó para utilizar los puntos de experiencia que había obtenido en la cacería, usándolos todos para aumentar su estadística de agilidad, ya que según él, dicha casilla era la que resultaba más útil en las primeras etapas del juego. Esto ya que de nada te servía contar con mucho poder si eras propenso a recibir un ataque con la guardia baja, que acabase con todo. No obstante, mientras revisaba las estadísticas, sintió que alguien lo vigilaba de cerca, por lo que sin dudarlo le pidió que se mostrase o acabaría con él. Tras ello, Allison, la triste antes, se presentó y rápidamente se disculpó por haberlo seguido. Y por cierto, no estaba sola, estaba siendo acompañada por Samuel, el guardaespaldas de antes, quien al igual que ella se disculpó y le explicó que no lo habían seguido con malas intenciones. Sin embargo, el prota, tras ver el nombre de su personaje, recordó que ese tipo era la mano derecha de Antoine, el hijo de una familia reconocida, y quien se convertiría en uno de los mejores jugadores, además de ser uno de los candidatos en los que había pensado para formar su grupo. Y al ver su apariencia y la de la chica a su lado, se dio cuenta de que eran las mismas personas que había conocido días antes en su edificio, aunque prefirió dejar eso para después y les cuestionó por qué lo habían seguido, a lo que la chica le contestó que estaban ahí ya que querían ofrecerle formar un equipo con ellos, aunque el prota de manera fría les contestó que por qué carajos aceptaría una oferta como esa si él no ganaría nada al trabajar con ellos, así que les pidió que lo dejasen en paz ya que en ese momento estaba ocupado. Apenas se retiró, la chica se sintió aliviada, ya que su sola presencia intimidante la aterraba. Aún así estaba decepcionada por no haber creado una alianza con el número 1, a lo que su compañero le contestó que había perdido su tiempo. Un tipo como Wolverine jamás aceptaría colaborar con alguien que no le fuese útil. Mientras tanto, este último había continuado con la cacería, ya que en ese momento lo más importante para él era tener su clase de una vez por todas. Por suerte, luego de un rato de explorar el bosque, se topó con algunas criaturas de mayor nivel, lobos mutados de un nivel bastante alto, pero los cuales no fueron una amenaza para la bestia de Wolverine, que gracias a la experiencia obtenida por ellos, por fin había alcanzado el nivel 10. Has cumplido las condiciones para la ascensión. Y claro, tras esto, la misión oculta de la que el prota ya sabía se reveló. Misión secundaria: consigue una ascensión antes de que el tiempo de votación finalice. Por cierto, mientras esto sucedía, el chico nos explica que no todos los jugadores que llegaban al nivel 10 ascendían, ya que para ello necesitaban un ítem de ascensión para la clase que más se adecuara a ellos, y los cuales podían obtener de diferentes formas. Pero por suerte él ya contaba con uno de ellos, sí, el mismo que había obtenido por eliminar al ángel de antes, y el que le otorgaba la clase de parca, por lo que una vez con todos los requisitos completados, no perdió tiempo y obtuvo su clase. Has usado ítem de ascensión, ¿estás seguro de avanzar a la clase parca? Y ya sabemos cuál fue la respuesta del prota: has ascendido a la clase parca. Y claro, por su ascenso obtuvo algunas habilidades especiales que mejorarían su estilo de combate. Además de ello, obtuvo una guadaña que formaba parte de la clase parca. Y eso no era todo, incluso su rango había pasado de principiante a aprendiz, explicándonos que en ese juego el rango de los jugadores se dividía en 6: gran maestro al alcanzar el nivel 99, maestro el 60, experto el 40, regular en el 20
20, aprendiz en el 10 y principiante en el 1. Pero además de todas las recompensas que había obtenido hasta ahora, también se le fue otorgada una bolsa de oro y una habilidad especial por ser el primer jugador en conseguir la ascensión. Dicha habilidad le permitía arrastrar a la persona que desease, así que decidió usarla con Javier para comprobar su localización, dándose cuenta de que estaba bastante cerca de él, algo muy diferente a su vez anterior, así que para salir de dudas quiso echar un vistazo. Por otra parte, nos muestran como la actriz y el guardaespaldas de antes ahora mismo estaban siendo perseguidos, y de hecho el estado de la chica no era muy bueno, tanto que al final sus perseguidores los alcanzaron, y los cuales terminaron siendo el hijo de fruta de Javier y sus compañeros. Por su parte, el guardaespaldas se había dado cuenta de que no tendría más opción que enfrentarlos, aunque no estaba seguro de conseguir un buen resultado, así que antes de comenzar les preguntó por qué carajos los perseguían, a lo que Javier le contestó que simplemente querían divertirse con la chica, así que si no quería salir lastimado podía alejarse y ellos no harían nada en su contra. El tipo pareció considerar su propuesta, ya que no quería arriesgar su vida, pero recordó que su jefe no lo perdonaría si dejaba que la actriz fuera eliminada, por lo que no tendría más opción que luchar. Así que al escuchar su decisión, los hijos de fruta estaban decididos a acabar con él y capturar a la chica. Lo que no esperaban era que en ese momento la parca se hizo presente, cuya sola presencia intimidó tanto a Javier como a sus compañeros. Rápidamente el prota les preguntó cuál era la situación, y el guardaespaldas le explicó lo que ocurría, diciéndole que estaría en deuda con él por siempre si les prestaba su ayuda. Por su parte, Javier le dijo que ese no era su asunto, así que lo mejor era que siguiera su camino. Lo que no esperaba era que el prota de forma intimidante reveló su nueva arma, diciéndole que esas eran personas que él conocía, así que no podía dejar que salieran heridos en una escena épica. Obviamente la actriz y el guardaespaldas estaban aliviados, agradeciendo al chico por su ayuda, y aunque el prota no ganaba nada por ayudarlos, al menos tendría una buena impresión en Samuel para acercarse a Antoine. Y eso no era todo, podría vengarse de los hijos de fruta ante él. Por su parte, Javier estaba aterrado, recordando cómo ese tipo había sido capaz de acabar con cientos de goblins en la primera prueba, por lo que quería evitar a toda costa un enfrentamiento, así que le preguntó a Wolverine si lo dejaría ir si decidía no luchar, pero el prota, burlándose de él, le dijo que lo haría únicamente si se arrodillaba ante él y suplicaba por su vida. Obviamente el tipo enfureció con sus palabras, ya que no estaba dispuesto a perder su orgullo. Además recordó que había usado todos sus puntos para aumentar su fuerza, así que quizás si conseguías estarle un par de golpes, no tendría nada que temer, por lo que después de planear cuál sería su siguiente paso, decidió retar a Wolverine a una pelea, sin saber que estaba cavando su propia tumba. Mientras tanto, el prota decidió guardar su guadaña para que fuera una pelea justa para ambos, y aunque Javier vio eso como una oportunidad, no podía estar más equivocado, ya que segundos después, el prota se abalanzó sobre él sin que siquiera fuera capaz de seguir sus movimientos, y aunque trató de asestarle un golpe, Wolverine no solo fue capaz de esquivarlo, sino también de conectarle una contra que lo mandó a volar varios metros atrás, y las cosas no terminaban ahí, ya que sin darle tiempo de levantarse, el chico comenzó a darle una paliza. Javier no entendía cómo carajos estaba sucediendo eso, ni siquiera podía hacer nada para defenderse. Mientras tanto, sus compañeros quisieron tomar con la guardia baja al prota con algunas flechas, algo que no sirvió de nada, ya que este último, luego de cortar distancia con su oponente, le dijo que había cometido un grave error, ya que ahora que ellos habían decidido usar armas, él no tendría por qué continuar conteniéndose, liberando su guadaña, la cual utilizó para en segundos rebanar los brazos del arquero. Los tipos restantes, al ver la situación, no tuvieron de otra más que arremeter contra él, pero este aprovechó para probar las nuevas habilidades que había ganado por su ascensión, y en segundos fue capaz de dejarlos fuera de combate, rebanando sus miembros de manera aterradora. Y a pesar de que los tipos parecían haber perdido todo el espíritu de lucha, eso no detuvo a la bestia de Wolverine, quien de una forma despiadada continuó arremetiendo contra ellos, causándoles un dolor enorme en cada uno de sus ataques, y no planeaba detenerse pronto, ya que nos explica que debía infundirles un miedo enorme a esos tipos para que así jamás se les ocurriese retarlo de nuevo. Unos minutos después, los chicos habían perdido toda la voluntad de pelear a causa del dolor extremo por el que habían pasado, al grado de suplicarle a Wolverine que les perdonara la vida. Por cierto, el hijo de fruta de Javier se había estado escondiendo mientras sus amigos eran masacrados, pero su intento de escape no sirvió de nada ante el prota, que apenas captó su presencia con un movimiento de su guadaña, destrozó su brazo, y mientras veía cómo se retorcía de dolor, recordó todas las humillaciones que el tipo y sus amigos le habían hecho pasar, así que por fin estaban recibiendo su merecido. Por cierto, la actriz y el
el guardaespaldas estaban impactados con la frialdad con la que Wolverine actuaba, aunque a este último no parecía molestarle, más bien se había ganado su agrado por la sangre fría con la que manejaba la situación, incluso podía compararse con su jefe. Pero bueno, una vez la masacre terminó, el prota les dijo que ya no tendrían que preocuparse más por esos tipos y podrían regresar tranquilos a la votación. Eso sí, decidió no acabar con sus vidas porque según él, esos tipos les serían útiles en la siguiente prueba. Y aunque el guardaespaldas se ofreció darle una compensación monetaria por su ayuda, apenas volviera a la Tierra, este último se negó, ya que no quería dejar ninguna pista que pudiera llevarlos hasta su identidad en el mundo real. Por cierto, el guardaespaldas había quedado asombrado con las habilidades del prota. Ese tipo era quien quizá mejor entendía cómo jugar ese juego. Por otra parte, en el centro del mapa una decisión entre los jugadores para decidir quién sería el representante se estaba desarrollando, ya que la mayoría quería votar por ellos mismos. No obstante, este tipo, Mauricio, aprovechó la ocasión para tomar el control de la situación, explicándonos que al principio él había obtenido una runa que le permitía llegar a persuadir a los jugadores y la cual comenzó a utilizar para llevar el rumbo de la votación a su favor, presentándose como alguien confiable que los podría representar si era elegido, aunque para no levantar sospechas, instigó a los jugadores a elegir algunos candidatos por quienes votar, y entre los que fueron elegidos, obviamente se encontraba él, al igual que el prota que había infundido una imagen de respeto entre todos, además del segundo clasificado en el juego anterior. No obstante, el más popular entre ellos era Mauricio, que estaba por cumplir con su objetivo, o eso era lo que creía, ya que cuando todos estaban por tomar la decisión de elegirlo, este tipo los interrumpió. Natsu, el segundo clasificado en el ranking del juego anterior, y quien le dijo que se dejase de tonterías, ya que no podía seguir escuchando sus estupideces. Y sí, ese tipo al parecer no podía ser controlado por su habilidad. Tras esto se dirigió al resto de jugadores, diciéndoles que si no votaban por él, acabaría con cada uno de ellos. Por su parte, Mauricio, para parecer la mejor opción ante el resto, quiso detenerlo, pidiéndole que se calmara, sin saber que estaba cavando su propia tumba, ya que el hijo de fruta, sin pensarlo, acabó con su vida, para así demostrarles al resto lo que pasaría con ellos si decidían no votar por él. Y aunque algunos chicos que no estaban de acuerdo con él intentaron enfrentarlo, solo terminaron corriendo el mismo destino de Mauricio. El tipo era un verdadero loco, y ahora que no era retenido por cámaras o policías, podía eliminar a todas las personas que quisiese. Y al final, gracias a sus actos, había infundido un miedo enorme en el resto de jugadores, quienes no tendrían más opción que votar por él. Eso sí, el tipo aún tenía un objetivo más, el cual era acabar con Wolverine, ya que de esa manera él sería el número 1 de esa región y nadie se atrevería a retarlo. Mientras tanto, este último aún se encontraba en el bosque cazando bestias, y gracias a todas las kills que había obtenido, incluso alcanzó el nivel 16. Eso sí, a medida que subía de nivel, le resultaba más difícil obtener experiencia por derrotar ese tipo de monstruos de nivel bajo, así que por el momento decidió terminar con ello, ya que el momento de la votación estaba por llegar. Ha llegado la hora de votar, invocando a los jugadores de región al punto de inicio. Tras ello, todos los jugadores que se habían alejado del punto de inicio fueron invocados para llevar a cabo la dichosa votación, incluyendo los hijos de fruta masacrados por el prota. Una vez ahí, notaron la escena que estaba teniendo lugar, con Natsu masacrando a varios jugadores, y según el prota, eso había ocurrido tal como la última vez. El hijo de fruta apenas notó la presencia del prota, se acercó tranquilamente a él, pero al ver la manera fría en la que el prota le contestó, fue directo al grano, diciéndole que se convirtiera en su sirviente, ya que solo de esa manera le perdonaría la vida. Pero Wolverine, en lugar de eso, le cuestionó si quería comenzar con la pelea de inmediato. Si no era así, que se arrodillase y rogara por su vida, de lo contrario lo destrozaría. Pero al ver que el tipo no parecía entender la situación en la que se encontraba, de nuevo invocó su guadaña, una escena que intimidó a todos en el lugar, incluyendo a Natsu, que se preguntaba de dónde carajos había sacado algo como eso, comenzando a creer que quizás se había metido con el chico equivocado. Aún así, ya no tendría alternativa, y ya que no podía retractarse, su batalla estaba por comenzar, aunque por su parte el prota no quería mostrar todo su poder, ya que de ninguna forma quería ganarse el respeto del resto y ser elegido como el representante. Por suerte, en ese momento el ángel se hizo presente para llevar a cabo la votación, y Wolverine advirtió a Natsu que la próxima vez que se atreviese a retarlo, acabaría con él. Mientras tanto, el ángel
les explicó que el momento de emitir su voto había llegado. La votación por el representante de la región comenzará ahora. Cada uno puede emitir un voto y el jugador con la mayor cantidad será el representante. Los jugadores que no voten dentro de 5 minutos serán eliminados. Y bueno, después de un rato los 5 minutos habían concluido, así que el ángel procedió a darle los resultados de dicha votación. En primer lugar se encontraba Natsu con 2400 votos y en segundo lugar el prota con 2000. El tipo había conseguido su objetivo, pero no esperaba que el prota se quedase tan cerca de alcanzarlo. Y bueno, con Natsu elegido como representante, el ángel procedió a darle su título. Lo que el tipo no esperaba era que los beneficios por serlo no eran tan buenos como creía. Podía emitir comandos a los jugadores y controlarlos, pero solamente tenía 10 usos para esa habilidad. Además de que dicho control no funcionaba con los jugadores, que ya contaban con una clase. Y bueno, con la lección concluida, el ángel procedió a explicarles lo que ya sabíamos, que en realidad existía una misión oculta en esa ronda. Misión secundaria, obtén una clase antes de la votación. Y el ente les reveló que para completar dicha tarea, tenían que al menos alcanzar el nivel 10 cazando monstruos en los alrededores. Pero al parecer muy pocos lo habían descifrado. De hecho, una sola persona de ese grupo lo había conseguido. Obviamente todos se preguntaban de quién se trataba, y el ángel les mostró el ranking de los primeros jugadores en completar la tarea. En el primer lugar, de nuevo se encontraba Wolverine, que había alcanzado el nivel 16 y obtenido la clase Parka. En segundo se encontraba Antoine, el mismo tipo en el que el prota estaba interesado, el cual alcanzó el nivel 10 y la clase Caballero Oscuro. Por su parte, el resto de jugadores estaban impactados con el ranking. El prota era la única persona de su región que había ascendido, además de ello convirtiéndose en una Parka, y ahora entendían por qué la guadaña. Por su parte, Natsu enfureció, ya que había planeado usar su autoridad para obligarlo a autoeliminarse. Mientras tanto, el ángel también había puesto su interés en el prota, ya que además de ser el único en su región en conseguir una clase, era el número 1 en el ranking global. Por lo cual la tipa le preguntó si acaso tenía alguna habilidad que le permitiese ver el futuro o algo así. Pero el prota le respondió que no, simplemente había tenido algo de suerte. Por cierto, esta última, antes de dar por finalizada la reunión, les reveló al resto los parámetros con los que Natsu podría usar su nuevo rol como representante. Y tras escuchar que solo podría utilizarlo un número limitado de veces, comenzaban a temerle menos a sus actos. Además de ello, aprovechó para darle su recompensa a Wolverine por haber sido el primero en concluir la prueba, dándole la oportunidad de elegir entre varias armaduras que podrían serle útiles en la próxima ronda. Claro, el tipo, gracias a su experiencia, eligió la mejor opción, evitando una armadura muy pesada que podría restarle velocidad y una demasiado débil como para protegerlo. Además, también se le fue otorgada una mejora de experiencia que podría utilizar en el siguiente nivel. Tras esto, la ronda dio por terminada y todos los jugadores regresaron a la Tierra. Por su parte, Javier estaba feliz de volver. Al menos había recuperado su brazo. Eso sí, ahora sabía que jamás tendría que meterse con Wolverine. Mientras tanto, la actriz apenas regresó, le dio las gracias a su guardaespaldas, ya que de no haber sido por él, habría perdido la vida. Aunque estaba interesada en recompensar a Wolverine por su ayuda, pero el tipo le respondió que eso sería imposible hasta el siguiente juego, ya que no tenían forma de localizarlo. Después de dejarla, el tipo se apresuró para reunirse con su jefe, ya que quería compartir toda la información de lo sucedido en la ronda anterior, y por supuesto, de su encuentro con Wolverine, algo que pareció interesar a Antoine, que quería tener más información del rankeado número 1. Lo que no sabía era que estaba siendo perseguido por el prota, quien después de regresar a la Tierra, había utilizado su habilidad de rastreo para dar con él, ya que planeaba seguirlo para dar con el paradero de su verdadero objetivo. Y bueno, una vez Samuel se reunió con Antoine, lo felicitó por haber obtenido el segundo puesto en la ronda. Eso sí, aprovechó para preguntarle cómo había obtenido el ítem para obtener una clase, aunque el tipo, que era bastante precavido, le dio una respuesta bastante vaga, diciéndole que simplemente lo obtuvo de uno de los monstruos que eliminó, aunque nos explica que en realidad dicho ítem fue la runa que le fue otorgada en la primera ronda del juego, y la cual le daba incluso las instrucciones de cómo llegar hasta el nivel 10 para ascender de clase. En otras palabras, había obtenido la clase de Caballero Oscuro por simple suerte, pero prefirió ocultar esa información de Samuel, porque no sabía si en cualquier etapa del juego tendrían que enfrentarse. Aunque ahora eso no era lo importante era que quería obtener toda la información de Wolverine, y si este lo había atacado, ya
que de ser así, lo haría pagar así fuese el número 1. No obstante, el guardaespaldas le explicó que en realidad era todo lo contrario. De no haber sido por él, tanto la actriz a su cargo como este último habrían colgado los tenis, así que le debían la vida. Tras enterarse de esto, la perspectiva de Antoine sobre el prota había cambiado. Además, ahora que sabía que estaba en deuda con él y que era un jugador bastante capaz, pasó por su cabeza la idea de formar una alianza, aunque tendría que conocerlo antes de ello. Por cierto, al parecer toda la conversación de ambos había sido escuchada por el prota, quien se encontraba merodeando los alrededores. Y ahora conocía todo el contexto de ese tipo, su guardaespaldas y la actriz, así que había sido una suerte mudarse al mismo edificio donde ésta vivía. Eso sí, aún tenía varias cosas que pensar, ya que no estaba del todo seguro de querer que Antoine formara parte de su grupo, ya que según sus recuerdos, se convertiría en un assassin despiadado, pero al menos lo mantendría en su radar como una opción, ya que por suerte contaba con una candidata aún mejor que él para el trabajo. Por otra parte, nos presentan a esta chica de aquí, Julie, otra de las jugadoras, y la hija de la persona que le había vendido los boletos de lotería al prota, el cual por cierto no le estaba pasando nada bien, ya que después de que el prota ganara varias veces la lotería, los jefes de su tienda habían prohibido la venta de los boletos, puesto que quizá los jugadores se aprovecharían de eso, así que sus ganancias no eran muchas, y lo peor de todo, siempre estaba asustado de que su hija no regresara de una de las rondas. Pero su hija le dijo que no se preocupara, ella conseguiría sobrevivir. Además, incluso ahora tenía una clase, la cual era la de buffer, que le permitía recuperar y potenciar las habilidades de sus compañeros. Pero mientras conversaban, fueron interrumpidos por el prota, quien estaba ahí según él para disculparse, ya que se había enterado de que ya no podría continuar vendiendo boletos por su culpa. Era por ello que para compensárselo, le había llevado una fuerte suma de dinero con la que podría pagar sus gastos en lo que las cosas se estabilizaban. Y a pesar de que el tipo le dijo que no podría aceptar una cantidad tan grande, el prota no aceptó un no como respuesta, y luego de entregarle el dinero se retiró de la tienda. Sin embargo, Julie terminó alcanzándolo para devolverle su dinero. Y por cierto, al verlo más de cerca, la chica recordó que ambos estaban en la misma clase de la universidad, aunque el prota fingió no conocerla, a pesar de que tenía mucha información de ella, como que tenía una clase bastante única, y de la cual se había enterado después de que coincidieran en una batalla en una de sus muchas regresiones. Así que su objetivo ahora era integrarla a su equipo, ya que su habilidad le sería de mucha utilidad. Tras esto pasaron unos minutos conversando, ya que la chica estaba molesta porque no la recordarse, pero en realidad eso era una estrategia del chico para despertar interés en ella, así que luego de un rato decidió despedirse. Eso sí, antes de irse le pidió su número para mantenerse en contacto. Aunque apenas este se marchó, la chica nos revela que en realidad todo este tiempo había estado enamorada del prota, ya que había visto cómo a pesar de que en el pasado continuamente era molestado por los matones, siempre se reponía y continuaba con su trabajo para poder hacerse cargo de su hermano menor. Desde entonces había desarrollado sentimientos hacia él y creía que esa era la oportunidad perfecta de por fin acercarse un poco. Y bueno, unos días más tarde la chica se contactó con él para ponerse de acuerdo y tener una cita, en la cual por cierto aprovecharon para compartir información de las cosas que habían vivido hasta ahora dentro del juego. Eso sí, el chico prefirió ocultarle que ella contaba con una clase, cosa muy diferente a la chica, que incluso le dio una pequeña demostración de su poder. En otras palabras, el prota se había ganado por completo su confianza. Y bueno, después de su pequeña cita, Peter regresó a casa, donde notó como la vida de su hermano había cambiado por completo. Habían pasado de no tener ni siquiera para una buena comida a merendar lo que ellos quisiesen, aunque eso no es lo importante, ya que aprovechando que estaba teniendo ganancias enormes con su inversión en los bitcoins, decidió conseguirse un coche, lo que no le tomó mucho trabajo, ya que según él, había tenido que someterse innumerables veces al examen de conducir, así que ahora prácticamente podía hacerlo con los ojos cerrados. Además, como era de esperarse, aprovechando sus enormes ganancias, el coche que se consiguió fue un Lamborghini. Días más tarde, gracias a sus conocimientos de su vida pasada, sabía que ya era momento de separarse del bitcoin. Después de todo, comenzaría a caer pronto. Aunque la noticia que impactó a su hermano fue que había obtenido una ganancia de más de 300 millones. En otras palabras, había quintuplicado sus ganancias de la lotería. Pero no planeaba detenerse ahí, ya que ahora planeaba invertir todo su dinero en acciones, diciéndole a su hermano como excusa que también había visto eso en medio de sus sueños.
y la compañía en la que planeaba invertir no era otra que una perteneciente a Antoine, la corporación Heavenly Demon, empresa que según su información muy pronto comenzaría a crecer exponencialmente. Por eso mismo no se limitó y consiguió el 31% de las acciones, a cambio de más de 280 millones. Después de eso pasó el resto de su tiempo invirtiendo el oro que había conseguido hasta ahora para conseguir el mejor equipamiento posible, ya que según sus recuerdos debía estar lo suficientemente preparado para la tercera ronda, la cual estaba por dar inicio. Dicha ronda tendría lugar en un escenario completamente diferente al anterior. De hecho, era una especie de pueblo amurallado. Y por cierto, mientras Peter analizaba un poco el entorno, notó como Natsu estaba atrayendo las miradas del resto de jugadores, ya que con su actuación en la ronda anterior, prácticamente se había puesto un blanco en la espalda. Eso sí, al menos tenía a alguien que estaba de su lado, ya que Javier de inmediato se puso a su servicio, debido a que según este último, ambos pertenecían a la misma organización criminal en el mundo humano. Pero centrémonos en lo importante. Tras esto, otro de los ángeles se hizo presente para indicarles en lo que consistía la ronda 3. Tercera ronda, misión principal, protege los artefactos durante 3 horas. No obstante, tras leer la ventana, los jugadores quedaron fríos, ya que según ella, esta vez solo podrían sobrevivir la cuarta parte de los jugadores totales. Por eso mismo el ángel procedió a explicarles con más detalle lo que debían hacer. Cada 30 minutos, monstruos aparecerían en las 5 puertas que rodeaban el lugar, y durante el evento habría un total de 5 oleadas, en la que los monstruos intentarían apoderarse de una especie de núcleo en el centro del pueblo. Así que los jugadores tendrían que luchar para protegerlo. No obstante, el ranking de sobrevivientes se basaría única y exclusivamente en cuántos monstruos consiguieran eliminar. Y como último dato, les mencionó que aquel que llegase a acabar con la vida del representante de zona podría quedarse con su puesto y sus 10 autoridades de mando. Palabras que provocaron que todos los jugadores pusieran sus ojos sobre Natsu, ya que no solo podrían vengarse por lo de la ronda anterior, sino incluso arrebatarle su rango. No obstante, justo antes de que los tipos lo atacasen, el prota se acercó de manera aterradora al lugar, aunque según él únicamente quería intercambiar unas cuantas palabras, comentándole que tenía una propuesta para él. Este último podría hacerse cargo de protegerlo en caso de que el resto de jugadores lo atacasen. Obviamente sus palabras impactaron a los jugadores que apuntaban al tipo, ya que a pesar de ser una gran cantidad, no estaban seguros de poder contra alguien como Wolverine. No obstante, el prota únicamente se encargaría de esa tarea si aceptaba seguir sus instrucciones sin cuestionar ni una palabra. El tipo, tras escuchar esto, quedó frío. No sabía si debía aceptar su propuesta y rebajarse a ser solo un lacayo o ser el blanco de cientos de jugadores, pero al final se decantó por la segunda opción. Palabras que alegraron a todos, ya que ahora no tendrían que enfrentarse a Wolverine. Por su parte, este último sabía de antelación que eso pasaría. Aún así, debía intentarlo para desencadenar los eventos que pronto tendrían lugar. Y tras ello, varios mensajes comenzaron a aparecer. En un momento, la primera oleada comenzará. Prepárate para la aparición de los monstruos. Después de 30 minutos, sin importar si eliminaste a los monstruos o no, se llevará a cabo la segunda oleada. Duración total de la ronda, 3 horas. Mientras esto pasaba, Natsu se dio cuenta de que el prota planeaba hacerse cargo de una de las entradas por sí solo, algo que para cualquiera significaba una eliminación segura. De hecho, el resto de jugadores se habían dividido en grupos para proteger cada una de las entradas. Sin embargo, quedó frío al ver cómo luego de que cientos de goblins emergieran de la puerta, el prota se estaba haciendo cargo de ellos sin mayor dificultad. El tipo era un verdadero monstruo en batalla, y ahora entendía que había cometido un grave error al rechazar su oferta. Pero como no podía seguir desperdiciando tiempo acechándolo, decidió integrarse a la batalla y eliminar al mayor número de goblins posible. Pero cuando lo hacía, comenzó a recibir ataques en varias direcciones. Lo peor de todo era que los ataques no provenían de monstruos, más bien del resto de jugadores que querían su cabeza. Así que no tuvo de otra que usar una de sus órdenes en el tercer jugador mejor rankeado de la zona, obligándolo a proteger su vida. Regresando con el prota, este último continuaba masacrando a los monstruos que arremetían contra él con suma facilidad, ya que con los equipamientos que obtuvo, sus habilidades estaban a otro nivel. Además, sus movimientos con la guadaña, los cuales había pulido por años, destrozaban a cualquier oponente que entrase en su rango de alcance.
Y después de un tiempo, la primera oleada por fin terminó, y el prota notó que Natsu aún continuaba con vida, pero sabía que le quedaba muy poco tiempo. Tras ello, el momento de la segunda oleada llegó, y como hasta ahora Peter continuó masacrando a cientos de goblins, ya que su objetivo era ganar la mayor cantidad de experiencia que le fuese posible, y de hecho estaba saliendo como esperaba, ya que has alcanzado el nivel 20. Tu rango ha aumentado de aprendiz a regular. A partir de ahora, puedes utilizar la función combinación. Y nos revelan que había estado esperando obtener esa habilidad, ya que con ella podría combinar los armamentos que tenía en el inventario para poder obtener ítems de mayor valor. Y con la que de hecho desbloqueó una nueva habilidad, llamada Noche de la Muerte. Habilidad que le permitió oscurecer por completo el perímetro a su alrededor, para así poder moverse entre las sombras y acabar con sus oponentes antes de que siquiera se percataran de su presencia. De hecho, con ella, el tipo se convirtió en un monstruo más aterrador que los mismos goblins. Y tras esto, tanto el final de la segunda ola como el inicio de la tercera llegaron de inmediato. Has tenido éxito en defender la tercera ola, inicio de la cuarta ola. Has tenido éxito en defender la cuarta ola. 4 olas habían pasado, y a diferencia de Peter, quien continuaba subiendo de nivel gracias a ellas, Natsu la estaba pasando bastante mal. Había quemado las 10 autoridades que tenían su poder, y sus heridas eran serias. Ni siquiera tenía la fuerza para continuar luchando. Así que al verse acorralado, de inmediato corrió a la ubicación del prota, diciéndole que aceptaría su propuesta y haría lo que le pidiese. Pero de manera fría, Peter le respondió que ahora no tenía ningún valor para él. Después de todo, ya no contaba con las 10 órdenes en su poder, así que su final estaba cerca. Pero sorpresivamente, quien terminó acabando con la vida de Natsu no fue otro que Javier, quien se había acercado a él únicamente para tomarlo con la guardia baja y así tomar su rol como representante de la zona. El representante de la zona ha sido eliminado. El poder del representante pasa a Javier. Tras ello, sabiendo que ahora la mira del resto de jugadores estaría en él, rápidamente se acercó a Peter para pedirle su protección. Después de todo, ahora él era el representante y tenía las 10 órdenes intactas, además de que haría lo que él le pidiese. El prota, quien todo este tiempo sabía que eso pasaría, le dijo que su actitud no le agradaba, así que únicamente aceptaría si se lo suplicaba de rodillas. De lo contrario, que mejor se largase. Obviamente Javier, sabiendo que no tenía opciones, no le quedó de otra más que dejar su orgullo a un lado y suplicarle desde el suelo que lo protegiera. Al final Peter decidió aceptar. Después de todo, tenía algunos planes con el representante, así que se acercó al resto de jugadores que acechaban a Javier para decirles en un tono aterrador que contaban con 2 opciones. Podían renunciar al representante de la zona y regresar a cazar monstruos, o podían ser aniquilados en sus manos. Los tipos, sabiendo que no tenían oportunidad con un monstruo que rebanaba goblins con un movimiento de su guadaña, decidieron que lo mejor era retirarse. Con esto hecho, Peter le pidió a Javier que cumpliera con su parte, solicitándole que usara sus 10 autoridades para pedirle a sus amigos que destruyeran el núcleo que hasta ahora habían tenido que proteger. Javier no entendía por qué carajos le pedía eso, y peor aún, si lo hacía ya no podría usar los mandos. Pero al final, sabiendo que si se negaba, Wolverine acabaría con él, no tuvo de otra que seguir sus órdenes, ordenándole a 10 de sus amigos que destruyeran el núcleo. Advertencia, el núcleo está siendo destruido. Los jugadores que veían la escena no entendían qué carajos ocurría, pero al final, tal como el prota lo predijo, el artefacto ha sido roto. La misión principal ha fracasado. Como penalización por fallar, el representante del castigo divino será invocado. De hecho, eso era lo que el prota buscaba, ya que sabía que al derrotar a esa criatura, las recompensas serían mucho mayores. Además, no solo él estaba complacido con la idea, el resto de jugadores, al enterarse de que las recompensas por sobrevivir a esa criatura eran mayores, parecían satisfechos. Eso sí, como penalización por destruir el núcleo, los jugadores involucrados recibieron una reducción del 50% de sus estadísticas, incluyendo a Javier. Era por eso que el prota no destruyó personalmente el artefacto. No obstante, ahora debía centrarse en derrotar a la criatura, y para eso planeaba usar el mejor equipo que tenía en su inventario. Después de todo, sabía que el enfrentamiento no sería fácil, y bueno, el momento de la aparición de la criatura por fin llegó, y el prota nos explica que dicha criatura únicamente podía ser derrotada por 5 jugadores en el nivel 40, por lo que lo único
que los demás podían hacer era sobrevivir hasta que el tiempo llegase a su fin. Pero él planeaba derrotarlo y obtener recompensas altísimas, ya que gracias al título que había obtenido al eliminar al ángel del inicio, tenía ventaja contra criaturas divinas, como la que estaba por aparecer. Tras esto, el representante del castigo divino se hizo presente, y por su apariencia débil, los jugadores comenzaron a creer que no sería muy difícil sobrevivir, pero estaban muy equivocados, ya que la criatura activó una especie de campo de energía que atrapó a cientos de jugadores, impidiéndoles escapar. Según Peter, esas personas tenían unos minutos contados, ya que una vez la criatura encerraba a sus presas en ese campo, ninguna podía escapar de sus ataques. Y al final, tal como lo predijo, el ente terminó acabando con la vida de las 300 personas que habían sido atrapadas en su campo. Mientras tanto, el prota aprovechó eso para colocarse en el punto ciego de la criatura, ya que una vez la barrera desapareciera, conectaría un ataque brutal. Su objetivo era eliminarlo de un solo golpe, pero eso no dio resultado, ya que justo en el momento del impacto, el ente consiguió moverse unos centímetros y evitar un ataque mortal. Por suerte, al menos había conseguido asestar un ataque que redujo el 40% de su vitalidad, así que solo necesitaba un par de golpes más para acabarlo. Claro, planeaba hacerlo esquivando sus campos de energía, algo que al final dio resultado, porque apenas obtuvo una nueva brecha, utilizó la misma habilidad de antes, Noche de Muerte, gracias a la cual no fue problema asestar un golpe más en la criatura, la cual debido a su estilo de combate, no podía moverse demasiado, convirtiéndolo en un saco de box para Peter una vez esquivaba sus campos de fuerza. Así que al final, con la criatura únicamente con 10% de su vida, al prota no le tomó trabajo asestar el último golpe una vez esquivó su campo. Has eliminado a la gente del castigo divino, has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel. Has sido confirmado como el primer jugador en eliminar a la gente del castigo divino. Has ganado el título, opositor del castigo divino. Como era de esperarse, apenas se deshizo de la criatura, el chico comenzó a analizar todas las recompensas que había obtenido y cómo podría sacarles el máximo provecho, ya que eso sería clave en las rondas venideras. Por cierto, todos los jugadores estaban impactados. ¿Cómo carajos un jugador ya podía contar con habilidades tan avanzadas? Pero justo en ese momento, el ángel nuevamente se hizo presente para dar a conocer los resultados de la ronda 3. Además, parecía bastante interesada en Peter. Después de todo, no muchos podrían derrotar a una criatura como la de antes. Pero centrémonos en lo importante, ya que el ángel les dio a conocer la tabla con los jugadores que más kills habían conseguido. Como siempre, encabezando la lista se encontraba Wolverine, con más de 3600 kills, mientras que Antoine se encontraba en el puesto 3, únicamente con 900. Y debido a sus buenos resultados, al igual que en las rondas anteriores, obtuvo recompensas de las cuales tendría que elegir entre varias opciones. Algo que no fue problema, ya que sabiendo los obstáculos que tendría que enfrentar en la próxima ronda, sabía perfectamente bien cuáles serían los más útiles. Mientras hacía esto, el ángel les comentó que todos aquellos que estuvieran abajo del rango 1225 cazando monstruos serían eliminados, por lo que a pesar de haber conseguido sobrevivir a todas las oleadas, de igual manera terminaron siendo eliminados. Tras esto, el resto de jugadores sobrevivientes regresaron a sus cuerpos y nos muestran cómo la actriz había conseguido sobrevivir. De hecho, había conseguido la clase de invocadora, la cual le permitía invocar una especie de hadas, gracias a las cuales había logrado eliminar una cantidad de goblins decente. Además de ello, había conseguido una piedra de maná que planeaba entregarle al prota una vez se volvieran a ver. Por otra parte, Javier no la estaba pasando nada bien, ya que como se los dije, sus stats habían sido reducidas a la mitad y sus amigos estaban furiosos por obligarlos a destruir el núcleo, tanto que habían puesto un blanco en su espalda e intentarían eliminarlo en la próxima ronda. Por otra parte, Samuel se había reunido con Antoine para darle su informe de la ronda anterior, comentándole que ahora se encontraba en el nivel 11, además de haber obtenido la clase de caballero, y que él no era el único, ya que la actriz había alcanzado el mismo nivel y su clase era bastante inusual. Por eso mismo, Antoine, que parecía interesado en ello, le pidió que mantuviera una estrecha relación con ella. Además, si lo deseaba, era libre de iniciar una relación con la chica, aunque Samuel no estaba seguro de que la actriz estuviera interesada en él. De hecho, solo lo veía como su guardaespaldas. Pero además de lo anterior,
También le dio un pequeño informe de lo que había sucedido con Wolverine y sobre cómo su habilidad estaba muy por encima a la de cualquier jugador, cosa que solo hacía crecer el interés de Antoine por conocer a ese tipo. Por cierto, el guardaespaldas aprovechó para comentarle que alguien había realizado una fuerte inversión en una de sus más recientes empresas, tanto que había adquirido el 31% de las acciones, lo que impactó bastante al tipo, ya que incluso él tenía dudas de que ese proyecto funcionase. Por eso mismo, no dudó en ponerse en contacto con el prota, quien de hecho había estado esperando su llamada luego de regresar a su cuerpo. Eso sí, planeaba actuar como un tonto con poco conocimiento sobre el tema, ya que de esa manera podría tomar con la guardia baja a Antoine. Y al final ambos terminaron acordando tener una reunión para hablar de los términos de su nueva sociedad. Aunque antes de eso tuvo que hacer una pequeña parada para conseguir una runa que le sería de mucha utilidad. Y nos explica que también era posible encontrar ítems raros en el mundo real, y por suerte él conocía exactamente la manera de hacerlo. Justo por ello, ahora estaba tras uno de los jugadores, el cual en una de sus vidas pasadas secuestró a su hermano con el objetivo de obligarlo a darle los detalles de sus anteriores regresiones, ya que el hijo de fruta al parecer contaba con una runa que le permitía leer los pensamientos de las personas. Y fue gracias a ella que descubrió que Peter era un regresor. Por suerte en esa ocasión consiguió salvar a su hermano y acabar con el tipo, pero ahora su objetivo era apoderarse de la runa que ese tipo portaba. Tras esto, justo como lo esperaba, el hijo de fruta apareció en el lugar, llevando consigo a una chica que había capturado, aprovechándose de sus habilidades como jugador. Por suerte, cuando planeaba lastimarla, Wolverine hizo acto de presencia, portando su característica guadaña. Obviamente el tipo no entendía quién era y por qué estaba en ese lugar. Por su parte el prota le dijo a la mujer que podía marcharse, y cuando el tipo intentó detenerla, a Peter le bastaron segundos para dejarlo fuera de combate. Pero las cosas apenas estaban empezando, ya que planeaba hacerlo pasar por una tortura brutal. El tipo, al verse acorralado, trató de defenderse, pero eso no sirvió de mucho. Después de todo, tenía enfrente a un monstruo que en tan solo un par de segundos rebanó su brazo. Y ese era solo el comienzo, ya que tras ello, moviéndose a una velocidad sobrehumana, comenzó a conectar ráfagas de cortes, incluso rebanando sus tobillos. El dolor que estaba sintiendo era tan fuerte que incluso pasó por su cabeza el autoeliminarse para acabar con ello. Pero el prota no planeaba permitir eso, e incluso le explicó por qué lo torturaba de esa manera, comentándole cómo en su vida pasada había secuestrado y torturado a su hermano, además de comentarle que de no haber intervenido en su ataque contra la mujer, hubiese obtenido la runa de los pensamientos, ya que la condición para obtenerla era escuchar la verdadera voz de una persona. Una voz que viniera del corazón, y la cual habría sido la de la chica, suplicando que la dejara ir. Pero esta vez fue el prota quien obtuvo la runa. Después de todo, había escuchado la voz del tipo, suplicando por su vida. Aunque ahora que había cumplido con su objetivo, decidió continuar con la tortura, causándole aún más heridas y evitando que se autoeliminase. Se ha cumplido la condición de activación. Has descubierto la runa de pensamientos internos. Tras terminar con eso, rápidamente limpió el lugar. Después de todo, recordó que debía asistir a su reunión con Antoine, en donde de hecho planeaba usar dicha runa. Una vez en el dichoso hotel, donde tendría lugar la reunión, planeaba crear una imagen de ingenuidad, con el objetivo de ganarse la confianza de Antoine. Y por suerte eso parecía estar funcionando, ya que una vez fue atendido por Samuel, quien planeaba sondearlo para averiguar qué tipo de persona era. Este último llegó a la conclusión de que quizá ese chico simplemente estaba siendo manipulado por alguien, ya que como alguien de 20 años podía contar con los 280 millones, además de que no parecía ser alguien muy hábil en los negocios. Por lo que después de su encuentro le advirtió a su jefe que tuviera cuidado con Peter, ya que él podía ser la marioneta de alguien más intentando engañarlo. Minutos después, por fin Antoine hizo su aparición, y luego de atenderlo bien, ordenando que le sirviesen los mejores manjares, le realizó varias preguntas para tratar de analizar quién lo había enviado. Como de qué manera era que alguien de 20 años ya contaba con tanto dinero. A lo que el prota, manteniendo su papel de ingenuo, le respondió que hace no mucho era un estudiante promedio, pero hace solo un par de meses había conseguido ganar la lotería. Pero eso no convenció del todo a Antoine, quien respondió
mencionó que según lo que sabía, la cantidad del premio no era tan grande como la suma que invirtió, quedando frío al escuchar de Peter que había maximizado sus ganancias al invertir todo en bitcoins, y tras decir eso, puso en marcha su plan, comentándoles que la manera en la que consiguió ese dinero no se trataba de suerte, más bien lo había hecho gracias a obtener la runa del futuro, la cual le permitía predecir algunos eventos del futuro. Los tipos no creían del todo sus palabras, pero Peter le respondió que de qué otra forma hubiese sido capaz de ganar la lotería 4 veces, además de invertir de la mejor manera su dinero en el Bitcoin. Fue entonces cuando Antonio preguntó si entonces había invertido en su compañía, porque estaba seguro de que tendría éxito, a lo que el prota le respondió que sí. Palabras que emocionaron bastante al tipo, ya que había apostado todo en esa compañía. No obstante, no esperaba que el prota le dijese que para eso tendría que cambiar por completo su industria, además de seguir sus órdenes para realizar varios cambios en ella. Palabras que hicieron enfurecer a Samuel, ya que cómo podían confiar en un desconocido, a lo que el prota le dijo que para probar que él era un vidente, les daría información acerca de la cuarta ronda, y si los eventos sucedían tal como él se los indicaba, eso sería suficiente para probar su habilidad. Y una vez el prota se retiró de la reunión, nos explica que no había revelado información demasiado importante sobre la cuarta ronda, únicamente que esta vez no se trataba de una cacería de monstruos, más bien de una masacre entre los jugadores, y estaba seguro de que eso sería suficiente para probar su habilidad. Días más tarde, luego de la reunión, decidió tener una cita con Julie, ya que tenía algunos asuntos que comentarle. Eso sí, la dejó impactada al recogerla en su nuevo Lamborghini. Pero centrémonos en lo importante, el prota le comentó que tenía algo que confesarle. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por Julie, quien creyó que estaba por declarársele. Pero lo que el prota le dijo no fue eso, más bien reveló que había obtenido los números ganadores de la lotería porque era un vidente, explicándole que le comentaba eso porque quería demostrarle que confiaba plenamente en ella. Y Julie le correspondió dándole algunos detalles de la runa que ella había obtenido al inicio del juego. Aunque una vez con esto dicho, el prota le reveló detalles importantes de lo que sucedería en la ronda 4, advirtiéndole que tuviera cuidado. Por cierto, la chica comenzaba a creer que el prota se preocupaba tanto por ella porque sentía algo por esta, aunque en realidad únicamente se lo dijo porque necesitaría su ayuda en las próximas rondas, así que era fundamental que sobreviviese. Además, gracias a la runa de los pensamientos, ahora sabía que la chica se sentía atraída hacia él, lo que le venía como anillo al dedo, ya que de esa manera le sería más fácil manipularla. Tras esto, los días continuaron transcurriendo y el momento de la cuarta ronda llegó. Como siempre, el tipo se encargó de equipar su inventario con todos los ítems que le serían indispensables en la ronda, la cual esta vez estaba teniendo lugar en un escenario muy distinto al de las rondas anteriores. De hecho, parecía como si se encontraran en medio de la nada. Mientras tanto, Javier estaba furioso con Wolverine por lo sucedido en la ronda anterior, pero si quería seguir con vida, necesitaba pedirle su protección. Lo que no esperaba fue que una vez se acercó a él, este último le dijo en un tono sarcástico que ya no necesitaba un subordinado como él, ya que ni siquiera tenía las fichas de mando, además de que ahora que la mayoría de jugadores contaban con una clase, el representante de zona no tenía ningún valor. Mientras le comentaba esto, la actriz y Samuel se acercaron a él, ya que querían darle las gracias por la ayuda que les prestó en la ronda 2. De hecho, la actriz, como agradecimiento, le obsequió una roca mágica que había obtenido en la ronda anterior, cosa que sorprendió al prota, ya que se trataba de una piedra de maná, un ítem bastante raro, así que estaba seguro de que la chica no conocía su verdadero valor. Y claro, no podía desperdiciar una oportunidad como esa. No obstante, mientras esto sucedía, Javier, que aún continuaba en la escena, le comentó que él también contaba con una roca similar, aunque su nombre era Diamante Negro. Tras escuchar sus palabras, el prota quedó frío, ya que dicho diamante era un ítem difícil de obtener. Por suerte, estaba seguro de que el tipo no sabía su verdadero valor, por lo que luego de que la actriz y el guardaespaldas se marchasen, aprovechó para proponerle algo a Javier, comentándole que le ayudaría a no ser el objetivo del resto de jugadores que intentarían arrebatarle el puesto de representante.
con la condición de que le entregase la roca que tenía en su poder. Oferta que el tipo aceptó de inmediato, así que el prota había obtenido un ítem que le sería de gran utilidad en las próximas rondas. Minutos después, el ángel se hizo presente para darle las indicaciones de la próxima ronda. Ronda 4. Elimina a los demás jugadores durante 3 horas. Las reglas eran bastante simples, pero la mayoría quedaron atónitos. Según las reglas, tendrían que eliminarse unos a otros y únicamente la mitad podría pasar a la siguiente ronda. Y tras la breve explicación, la criatura nuevamente los dejó. Tiempo restante hasta el final de la ronda, 3 horas. Los jugadores no sabían qué carajos hacer, ya que no tenían el valor para eliminar a una persona, mientras que algunos como Javier estaban complacidos con que las reglas fueran tan sencillas. Lo que no esperaba fue que en ese momento, de manera sigilosa, Wolverine se acercó a él, comentándole que estaba ahí para cumplir su promesa. Le ayudaría a quitarse el peso de ser el representante de la zona, pero no lo hizo de la manera en la que lo esperaba. Más bien terminó acabando con su vida con un movimiento. Misión secundaria: elimina al representante de la zona dentro del tiempo límite. Has completado la misión secundaria. El prota quedó satisfecho, ya que había obtenido equipos que le serían de suma utilidad en las rondas venideras. Pero el resto de jugadores quedaron impactados con la escena, y de hecho estaban usando ese incidente para incitar al resto de jugadores a atacar a Wolverine, ya que solo trabajando juntos podían acabar con él. Pero el prota parecía calmado. Después de todo, ahora que se encontraba en el nivel 30, nadie podría tocarlo, incluso incitándolos a ir por él, aunque al final ninguno tuvo el valor para hacerlo. Por cierto, el tipo nos explica que a pesar de que por el momento nadie tuviera el valor para acabar con otros, conforme los minutos comenzaran a avanzar, el escenario se convertiría en un infierno, con jugadores eliminándose entre sí por todas partes. Y al final tenía razón, ya que tal como lo predijo, los jugadores habían comenzado a discutir entre ellos, y cada vez las peleas se volvían más acaloradas. Incluso el guardaespaldas estaba listo para comenzar con la batalla, cosa muy diferente a la actriz, que no estaba convencida de ser capaz de quitarle la vida a una persona. Pero su compañero le dijo que no tenían opción. Si no lo hacían, serían ellos los que serían eliminados. Por otra parte, mientras las discusiones se volvían más intensas, se dieron cuenta de que extrañamente Javier había regresado a la vida. Y Peter nos explica que en esa ronda cada jugador regresaría a la vida luego de que 10 minutos transcurrieran. Así que ahora que esa limitación había sido borrada, la masacre dio inicio, con jugadores eliminándose unos a otros por todas partes. Wolverine, al notar que la batalla había comenzado, se puso serio, ya que necesitaba conseguir la mayor cantidad de kills para ocupar la cima de los rankings. Y aunque varios jugadores intentaron atacarlo en grupo, nada de eso daba resultado contra su implacable guadaña, con la que en segundos eliminaba jugadores en todas las direcciones. Y además de él, otros jugadores comenzaban a destacar en combate, como este tipo, el rankeado en el tercer puesto de la zona, pero cometió el grave error de intentar enfrentar a Wolverine, con quien no tenía oportunidad, ya que una vez activó su noche de muerte, en segundos acabó con él. Por eso el resto de jugadores comenzaron a evitar toparse con él, ya que eso era equivalente a ser aniquilados. Mientras tanto, Javier había estado aprovechando la prueba para vengarse de sus antiguos compañeros, quienes habían estado apuntando a él. Además, planeaba continuar masacrándolos en cada ocasión que fuesen resucitados. Mientras tanto, la actriz estaba teniendo problemas con la ronda, ya que era abrumada por el infierno en el que se encontraban. Por suerte, el guardaespaldas se encontraba en las cercanías para protegerla. Claro, eso lo hacía enfurecer, ya que no podía ampliar sus capacidades al 100%. Tiempo restante para el final de la ronda, 10 minutos. Wolverine continuaba masacrando a jugadores, ya que estaba empeñado en conseguir la recompensa que se le daría al número 1 en el ranking. Eso sí, trataba de eliminar a jugadores diferentes para no afectarlos en su supervivencia. Después de todo, cada vez que alguien era eliminado, perdía tiempo valioso para aumentar puestos en la clasificación. Tiempo restante para el final de la ronda, 1 minuto.
Una vez la masacre terminó, el ángel se hizo presente para anunciar los resultados. Por cierto, al igual que en la ronda 1, todos los que habían conseguido clasificar fueron envueltos en una barrera protectora, mientras que los que habían fracasado fueron dejados fuera. Pero bueno, la criatura reveló el ranking de posiciones de los jugadores. Nuevamente Wolverine se encontraba en la cima con más de 700 kills, mientras que Antoine apenas entraba en el puesto 3 con 200. Como siempre, el resto de jugadores estaban impactados con ello. Felicidades, te has clasificado primero en esta misión. Has obtenido caja de selección como recompensa. Puedes elegir una de las siguientes armaduras. Como siempre, escogió la armadura que más se adecuara a sus habilidades, y tras recibir sus recompensas, la criatura procedió con la eliminación de los jugadores, y los sobrevivientes fueron devueltos a sus cuerpos en el mundo real. Por cierto, una vez Antoine y Samuel se reunieron para discutir lo sucedido, no podían creer que alguien hubiese sido capaz de eliminar a 700 personas. Incluso Antoine, quien se consideraba habilidoso, apenas reunió 200, lo que les hacía pensar que quizás ese tipo podía ser un agente de las fuerzas especiales. Eso sí, al menos habían comprobado que Peter decía la verdad, ya que la ronda había transcurrido justo como él se los indicó. Mientras tanto, el prota apenas regresó a la Tierra, invitó a salir a Julie con la excusa de que debían celebrar por haber sobrevivido en la ronda 4, y terminó llevándola a un restaurante bastante lujoso, aunque no quiso perder tiempo y le comentó que tenía información importante de la ronda 5, en la cual algunas zonas comenzarían a unirse. No obstante, la dificultad de ella aumentaría drásticamente, así que por ello le aconsejó que una vez la fusión se diera, de inmediato le pidiera su ayuda a Wolverine, ya que solo de esa manera podría sobrevivir. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque tengo que comentarles que con este video abarcamos la mayoría de capítulos del webtoon, que ahora mismo se encuentra en pausa luego de finalizar su primera temporada, así que tendremos que esperar algún tiempo a que la segunda sea estrenada. Eso sí, apenas suceda la traeremos de inmediato, pero para ello este video deberá alcanzar los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase Wolverine, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 5000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara. Esta historia continuará.